Y hoy he venido al bosque con el invierno, he vuelto al bosque, por una cosa muy especial. O sea, cuando hay cosas especiales, siempre hay que darles un marco. Porque si las cosas especiales no tienen un marco, es como un retrato, sin un marco tiene un valor reducido. Entonces, lo que hoy voy a decirle a toda la gente, a todos mis amigos, primero voy a empezar por pedir disculpas. Es decir, he sido muy agresivo, posiblemente muy poco cortés, muy poco, digamos, benévolo con los compañeros que les ha tocado en función ser dirigente en estos últimos tiempos. Yo he sido muy castigador con ellos, los he maltratado porque he dicho que son unos incapaces por los resultados. Y ser un incapaz es no tener capacidad para determinados tiempos para hacer determinadas cosas. Por eso a veces yo ahora entiendo, veo mis videos y me entiendo que he sido demasiado intenso, demasiado intensivo para juzgarlo. Entonces, yo hoy quiero aprovechar esa oportunidad para honestamente sincerarme y pedirle disculpas si alguno se siente agredido. También quiero hacer una relación, porque los impulsos de los que estamos en la política, directa o indirectamente, obedecen a sensaciones por causas que han afectado nuestros intereses. Cuando digo nuestros intereses, no es los intereses míos, sino nuestros intereses como pueblo, como conformante de un pueblo que ha sido agredido a lo largo de más de casi 70 años. Entonces, voy a explicar algunas cosas que mucha gente no conoce y sobre todo voy a, como diríamos, a quitarle alguna responsabilidad a la dirigencia. Porque la dirigencia última de nuestros tiempos ha sido una dirigencia silenciada, ha sido una dirigencia castigada, ha sido una dirigencia obligada a negociar, a pactar. O sea, le han infundido miedo. Y entonces al infundirle miedo le han quitado la verba, le han quitado la expresión, le han quitado la manera honesta de comunicar sus problemas. O sea, han sido acallados. Y los que no se callaron tuvieron dos alternativas. Una, desaparecer. Y la otra, negociar. Por eso dentro del peronismo, porque todo esto ha sucedido dentro del peronismo. La política en estos últimos 50, 60 años en Argentina no ha sido fuera del peronismo, ha sido dentro del peronismo, y el peronismo ha sido el que ha llevado los mayores castigos, las mayores violencias, los mayores odios, los mayores escarmientos, y ha pagado con su vida. O sea, todos los desaparecidos, directa o indirectamente, eran peronistas. O sea, no hay radicales muertos, ni hay, digamos, de los otros partidos políticos, de la Unión Democrática, o en fin, de todos esos de Alzogaray, de esos no hay ningún muerto. Todos los muertos en la Argentina son peronistas. Y claro, yo ahora tenemos una tarea y una etapa muy difícil. Entonces, al contemplar que nuestra gente, los muchachos que han sido dirigentes, o sea, no van a creer que vengo a decirles ahora que les pido perdón y que disculpen, que no, o sea, voy a seguir enunciando las falencias de ellos, pero voy a explicar por qué ellos llegaron, porque ellos ni siquiera ellos lo saben. Cosa curiosa, ni siquiera ellos lo saben por qué han sido tan ineficientes y hasta dañinos con los intereses nuestros. Vamos a explicarlo. Claro, tenemos que comenzar porque en Argentina hubo un proyecto para descabezar el movimiento obrero, que era el factor fundamental que sostenía a Perón. Entonces, Perón nos había avivado mucho, nos había otorgado cantidad de derechos, habíamos adquirido ese orgullo de ser argentinos, habíamos recuperado una cosa que no habíamos tenido nunca. O sea, éramos, pero no éramos argentinos. Entonces nos dio identidad nacional. Y entonces eso produjo una soberbia natural en un pueblo empoderado
que tenía derechos y que los recibía y que recibía los beneficios de ese derecho, ¿no? Y claro, eso es lo que generalmente adquieren los pueblos libres. Por eso, la mayor tarea que le asignaron a las dictaduras que llegaron para copar ese posicionamiento fue cercenar esos derechos, o sea, quitarlos a sangre y fuego. O sea, las dictaduras que llegaron no llegaron a contemporizar ni a analizar la problemática social de un pueblo psicológicamente, vinieron con los palos. O sea, aquí no había conversación posible. Entonces, este sentimiento de odio contra nosotros obedecía a una imposición, porque la única forma de poder acallar a aquellos que reclamaban sus derechos era a sangre y fuego. Entonces, la única forma de acallar esos que reclamaban sus derechos era dominar a esa dirigencia, amordazarla, amedrentarla. Y claro, cundió el miedo en la sociedad. Y la dirigencia fue la primera que recibió los embates de ese vigor, de esa fuerza. Entonces, el que negoció se hizo rico. Por eso ustedes ven que hay tantos dirigentes multimillonarios, porque medraron y negociaron con los intereses de las grandes mayorías. Los entregaron atados de pies y manos. Muchos dirigentes entregaron a sus obreros a la fuerza represora. Y otros, los que se resistieron, ya saben ustedes en qué terminaron. Sí, toda esta dirigencia que hay ahora, que es una dirigencia contemporánea, o sea, digamos 20 años, 30 años atrás, tiene como consecuencia todo ese bigote, ese azote de la violencia de las dictaduras. Y claro, esta gente tuvo que entrar en componendas, esta gente tuvo que entrar en componendas porque el vigor de la violencia continuaba. O sea, no es que con la llegada de la democracia, como muchos dicen, todo se aplacó. No, para nada. La democracia fue un nuevo estamento de la agresión de las grandes corporativos multinacionales. Una manera distinta de agresión, pero no es porque llegó Frondizi, porque llegó de la Rúa, o porque llegó, en fin, todo eso volvió otra vez el derecho a la gran mayoría. No, de ninguna manera. Y entonces el dirigente, sobre todo el político, ni siquiera pensar, el dirigente gremial tuvo que entrar en negociaciones. Por eso, cuando se aplaca el rigor represivo sobre el movimiento obrero y su dirigencia, es cuando recién empiezan a aparecer los políticos. Pero ya estos domesticados, o sea, ya no era el político aquel de la barricada, sino era el político negociador, el político ventajero, el político el político prebendario. O sea, un dirigente político prebendario que tenía 20 o 30 o 50 mil seguidores, negociaba con el poder de turno. Entonces, esa dirigencia es, digamos, la madre de toda esta dirigencia inepta que hay hoy. Porque la ineptitud, o sea, la incapacidad, no es que los argentinos son unos tarados y que hacen eso porque no se dan cuenta, no. Ellos son ventajeros, o sea, cuando hay siempre una disputa, está el que vende armas. Entonces ese se beneficia siempre en las guerras. Bueno, estos han sido lo mismo. El vendedor de armas de las guerras es el tipo que le conviene que siga el conflicto. Y a veces ellos generan un conflicto para hacer negocio. Bueno, esto es lo mismo. Este pícaro, que es el dirigente contemporáneo nuestro, el político, el politiquillo, y se beneficia. O sea, él se acomoda en un posicionamiento determinado como dirigente, llega a los estamentos políticos
y negocia. Fíjense usted lo que acaba de pasar con la CGT ahora, lo que está pasando con los movimientos políticos, en fin, todo. Fíjense ustedes que hoy estaban todos abrazados con Macri. Todo el movimiento obrero organizado de la Argentina, todo el mundo fueron a besarle los pies y las manos a Macri. Son unos pobres diablos, porque ya ni siquiera uno los puede juzgar por verlos tan elementales y porque se ponen en evidencia. Ahora, no hay de los nuestros quien analice estas cosas y te lo demuestre. Entonces, esta es la historia de la ineptitud de la dirigencia. No es otra cosa, no es que el dirigente político es un tonto, no, es un vivo que ya te dije, es como el que vende armas, les conviene estar en esa posición. Ahora, por eso no te abren puertas, por eso no nos han abierto puertas a un montón de gente como nosotros. Un montón de gente muy capaz en Argentina, con una lucidez extraordinaria, con una capacidad y experiencia. Sin embargo, eso no les abren las puertas, porque nosotros, los que más o menos tenemos algún conocimiento, no vamos a transar. Y entonces nosotros somos negativos. Por eso ordenan que nos borren de todos lados. Nadie quiere escucharnos a nosotros. No les conviene. Ahora vos fíjate la metamorfosis que ha ocurrido en el dirigente. Porque aquellos dirigentes, que eran los de la barricada, con esa gente Perón formó el peronismo. O sea, con esa gente con una capacidad, con una lucidez y con una dinámica operativa, o sea, eran tipos de acción. Entonces, fíjate con la comparación, uno que conoció a aquellos dirigentes, que los vio actuar y que incluso a veces los acompañó en alguna cosa, en alguna medida. Porque nosotros, dentro de la resistencia, estuvimos acompañando a esa dirigencia que se jugó la vida. O sea, no es que a mí me la contaron ni que la leí yo, que vino alguien y me la explicó, dice, vea un video. Yo la viví esa. Entonces, con esa dirigencia extraordinaria, Perón formó el peronismo. Y yo vi cómo a esa dirigencia le cortaron las alas. Y miren en qué hemos quedado. Hoy la dirigencia negociando con el poder corporativo y entregando al movimiento obrero. Entonces, todas estas cosas, toda la gente que sigue al peronismo por sentimiento no las conoce. No las conocen. O si se las conocen tergiversadas, mal contadas, mal narradas, como hecho propio para que sea todo confundido. Ahora bien, nosotros, por eso, claro, yo me pongo a juzgarlos, porque los veo operar y los veo actuar, y claro, ¿qué quieren que les diga de eso? Pero hay mucha gente, dirigentes que son pícaros, por eso no sirven. Por eso no sirven. Por eso si nosotros no cambiamos toda la dirigencia que tenemos, el país no va a arrancar. De ninguna forma va a arrancar porque no hay... Ahora ya están amañados. Estos tipos son todos ricos. Estos tipos no van a jugar, no van a defender a nadie. Son todos ricos. Diputados, senadores. ¿De qué viven? Millonarios son todos. Si no van a defender al movimiento obrero. Entonces por eso hay que renovar totalmente toda la dirigencia. Y claro, para renovar la dirigencia, primero hay que conocer estas cosas. En segundo lugar hay que tener propuestas. En tercer lugar hay que saber cuáles son las propuestas posibles. Porque no es que vos decís, yo voy a crear 1,5 millones de fuentes de trabajo, 2 millones. Eso es un delirio. O sea, tenés que saber cómo es que la capacidad, de acuerdo al mundo como está, cómo tenés posibilidades de crear fuentes de trabajo. Como está la estructura del país, no hay forma de crear ni 100.000 puestos de trabajo genuinos, no hay posibilidad, de ninguna forma. Solamente podés crear fuentes de trabajo si los ocupás trabajando en el Estado, pero crear fuentes de trabajo genuinas porque todo el mundo ha cambiado. O sea, por ejemplo, hoy la dinámica que tiene la robótica se ha metido en el medio de las sociedades y ha desplazado todas las posibilidades de armar un proyecto de país como se podía armar hace 50 años. Hoy un industrial lo vas a conquistar ¿cómo? Para que cree 100.000 puestos de trabajo.
Entonces, por eso es que hay que tener una visión distinta y una capacidad intelectual distinta para insertar a esos miles y millones que tenemos de gente marginada en el quehacer nacional y que realmente ellos se puedan dignificar. Y eso no es una tarea de voluntad, ni es una tarea de un tipo que reclama, es muy bonito, sino tiene que tener talento y capacidad de armar equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo no es que vengan un equipo de trabajo y no, esos equipos de trabajo son equipos de trabajo que van a procesar las ideas del conductor. El conductor dice, bueno, yo tengo un problema de 1 millón de marginados. ¿Cómo los integro a la realidad? Si ahí vienen los equipos de trabajo y dicen, bueno, la realidad, y ahí es cuando uno dice, crear nuevas ciudades, nuevos desarrollos, utilizar, en fin, todas esas cosas que me he cansado, me he hartado, ya los tengo cansado de tanto hablar de eso. Pero este de hoy quería hacer un video explicando un montón de cosas que si no la gente no entiende, dice, este viejo Reynoso es un resentido del diablo, es un viejo boludo que habla mal de la dirigencia, nosotros la Cámpara, en fin, juntamos a 20.000 personas, 10.000 personas que van a escuchar a Kicillof. Eso no resuelve nada. Kicillof, Moreno y todos estos muchachos que con voluntad, porque no saben hacer otra cosa, hacen eso no resuelve nada. Todas las reuniones que haga Kicillof, que haga la Cámpora, que haga todo, que reúna a 10, 15.000 personas en un parque, en un bosque, en un lugar, eso no sirve. Eso no sirve, hay que pensar otra cosa. Todo eso se hacía hace 100 años, hace 70, 80 años. Esa era la política antigua, ahora ya no. Ahora ya no es así, es otra cosa. Por eso yo combato. Ahora, no sé cómo hacerlo. Les pido disculpas, les pido perdón porque los he agredido. Y sí, se lo tengo que pedir. Bueno, muchachos, algunos de buena fe hacen lo que hacen, pero hay algunos pícaros que no. Hay algunos pícaros que no lo hacen de buena fe. En fin, hoy les traje una nueva visión de las cosas y por qué yo ataco tanto a la dirigencia y por qué creo que esta dirigencia con toda su manera de proceder no va a servir para nada. Y ahí lo tenés. Fíjate hoy, si la CGT, que es el Movimiento Obrero Organizado, mira lo que hace, ¿qué podemos esperar de esos tipos que son unos malandras? O sea, esos sí son unos malandras. Y con eso quiero cerrar. ¿Te das cuenta la cantidad de inconvenientes que hay que vencer para hacer un proyecto de un nuevo país? Si vos no conocés, si la gente no conoce todas estas pequeñas cosas que son realmente la base estructural de un nuevo proyecto, y un nuevo proyecto implica poner en movimiento un país. Entonces, el que sea líder de ese nuevo proyecto tiene que ser una mujer o un hombre extraordinario. No puede ser cualquiera, mucho menos esta gente que te he enumerado ahora, que esa gente no sirve solamente nada más que para hacer los mandados en un determinado tiempo y después llega otro tiempo que ya ni siquiera para hacer los mandados sirven. Por eso el desafío es otra cosa. Y no es que yo esté creído de que yo soy el único que tiene la única verdad revelada. No, estas cosas te la indica la realidad. Con todos esta gente que está en el Parlamento, y con toda esta gente que está en el gobierno, y con la gente que estuvo en el gobierno anterior secundando a Cristina, no puedes hacer nada. O sea, no nos engañemos, no podemos hacer nada con esa gente y con la idea que esa gente tiene. Entonces, hay que o renovarse o morir. Yo me voy a morir porque no creo que logre los objetivos. O sea, lo mío yo sé que es un sueño utópico que termina ahí. No te creas que me engaño y que no tengo medida exactamente la dimensión de la realidad. Pero no me voy a quedar hasta el último momento que pueda abrir la boca. Posiblemente, como dice a veces Mujica el uruguayo, yo estoy sembrando nada más. Ni siquiera me imagino que pueda ver, no cosechar, sino siquiera pueda ver terminar de seguir sembrando. Ni siquiera me voy a tener tiempo para terminar de seguir sembrando. Pero hago lo que puedo y con todos los días de mi vida, de la vida que me queda.